Muy agradecidas y agradecido de tenerlos a todos y a todas aquí esta noche. Esta tarde-noche, donde vamos a estar compartiendo la historia de dos grandes artistas dominicanas que han trabajado muy duro a lo largo de muchos años por la danza. Nosotros somos la Asociación Dominicana de Profesionales de la Danza, un colectivo que se unió hace ya varios años para trabajar y fortalecer el gremio de la danza dominicana en todos sus aspectos. En esta tarde nos acompañan alguna parte de nuestro gran equipo, nuestra presidenta Mónica Despradel. Un aplauso para ella. Ahí está por aquí atrás. Nuestra secretaria Susana Fortuna. Nuestra vocal de folclore, Zenia Rodríguez, está por acá. Nuestra vocal de comunicaciones, Valentina Grillo. Y un placer para mí estar aquí, soy la vocal de danza contemporánea, Patricia Ortega. Queremos agradecer también profundamente para poder realizar este encuentro, este espacio bellísimo del lobby del Teatro Nacional en la dirección del señor Carlos Beitía. Y también queremos agradecer al Ministerio de Turismo, por supuesto, a la invitación y a la acogida de la Feria del Libro 2024. Y también un agradecimiento especial al Banco Santa Cruz y al Ministerio de Turismo por todo el apoyo que nos han brindado para realizar este evento de historias de éxitos y escenas de danza. Esto es parte de un proyecto que se llama Danza Naranja, que conlleva un conjunto de actividades que estaremos realizando a lo largo de varios años, pero que empezamos este año con el proyecto EduDanza. No sé si lo escucharon por ahí en las redes, un proyecto lindísimo que reunió maestros nacionales e internacionales y se impartieron talleres y conversatorios muy interesantes. Estuvimos en la Escuela de Ballet Concierto, en el Conservatorio de Alina Abreu, que es una de nuestras invitadas esta noche. Un aplauso para ella, por favor. Y se dio lindísimo. Ese proyecto reunió un montón de estudiantes y profesionales de todos los estilos de danza que aprovecharon esos maestros que nos visitaron de México, de Puerto Rico y de Alemania y de Italia también, así es. Entonces vamos a iniciar con la historia de éxito de nuestra querida Alina Abreu. Voy a hablar un poquito de ella, aunque ella va a hablar más de su trayectoria. Alina inició sus estudios en la ciudad de Nueva York, estuvo en varios espacios, en el Joffrey Ballet, en el Jacob's Pillows, que son dos espacios importantísimos para la danza. También, denme un segundito. Su gran dominio sobre la metodología de las diferentes escuelas la sitúa como una de las principales bailarinas y maestras de nuestro país, siendo también maestra certificada por el ABT. Como coreógrafa y productora de espectáculos, ha realizado los montajes de las producciones artísticas como Copelia, La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes, Sueño de una Noche de Verano, entre otros muchísimos espectáculos que ha hecho la Escuela de Alina Abreu. Es miembro del Consejo Técnico de Formación Artística Nacional, miembro de la Asociación Interamericana de Danza para las Américas y miembro del Consejo de Directores para el Centro, América y del Caribe de la Alianza Mundial de la Danza. Es directora de Alina Abreu, Conservatorio de Danzas y Ballet Alina Abreu, Compañía de Danzas, presidente de Producciones FA Producciones de Aladino y La Lámpara Maravillosa. En octubre del año 2020 fue nombrada como la directora del Ballet Nacional Dominicano y su labor fue reconocida por sus miembros y colegas. En su gestión presentó el Ballet de Carmen, el cual resultó ganador como producción escénica de los reconocidos Premios Soberano. Coreógrafa invitada del espectáculo Papolino, ¿Dónde está Santa Claus?, en el Teatro Nacional 2020. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a Alina Abreu. Gracias. Bueno, no sé ni si sentarme.
Pero muchas veces todo el mundo dice, yo voy a elegir algo para hacer en la vida, o yo voy a elegir qué yo quiero hacer o ser en la vida. En mi caso, entiendo que fue todo lo contrario. En mi caso, para mí, la danza me eligió a mí. El ballet me eligió a mí. ¿Para qué? Dios sabe. Señores, soy una apasionada del ballet, apasionada de la danza, apasionada de la educación, y entiendo que la educación de un país a través de la danza y a través del arte es lo más importante y es el valor más alto que nosotros podemos tener. Soy Alina Abreu esta tarde, como ya les habían dicho, y les voy a contar un poquito de mi historia. Si nosotros tratamos de armar casi 40 años de trayectoria en la educación, en el arte, en la danza, creo que a veces media hora es tan poquito que no nos va a alcanzar llegar hasta todo. Pero lo que sí les voy a comenzar es el rasgo más importante que yo entiendo que determinó el que yo entienda que la danza me había elegido a mí para toda la vida, y fue que yo me crié entre tules y zapatillas. Yo nací en el ballet, yo nací en un ambiente de una familia donde mi mamá tenía una escuela de ballet. Yo nací en La Vega, vamos a comenzar, yo soy de La Vega, y de La Vega somos buenos todos, ¿verdad que sí? Como dice el anuncio. Y mi mamá tenía una escuela, y por supuesto, ¿qué hace una hija de una directora y de una maestra? Merodear todo el tiempo en los salones de clase. Y así yo nací, y entre tules, porque mi abuelita era quien hacía todos los vestuarios y cosía todos los tutús. Entonces, cuando nosotros nacemos, nosotros tenemos una influencia, y por eso yo digo, Dios me puso en ese lugar para que yo naciera y para que yo hiciera lo que yo hago hasta el día de hoy. Cuando yo tenía aproximadamente unos 7 años, pues mi mamá, ustedes saben, una mujer con un temperamento muy fuerte, ella decidió que veníamos todos a vivir a Santo Domingo porque su hermana vivía aquí. Y esa hermana suele ser que es Eladia Rodríguez de Cuello, la mamá de Ana Karina, que es mi prima hermana, directora de la Escuela de Ballet Ana Pavlova. Y de allá vinimos todos de La Vega y vinimos aquí a bailar, y a los 7 años comencé yo con mi tía Eladia a tomar clases de ballet. El tiempo pasó y el tiempo decidió llevarse a mi tía Eladia antes de tiempo. Yo tenía apenas probablemente 14 años, cuando en ese momento pues se fue a los brazos del Señor, y por cosas de la vida no pude volver a bailar, no pude volver a tomar clases por un tiempo. Fue un impacto tan grande, porque esos momentos de nuestra vida, cuando nosotros tenemos una muerte inesperada, sobre todo de esa persona que nosotros admiramos, de nosotros queremos, y que aparte de todo era mi tía, y peor aún era mi maestra, y era mi modelo a seguir. Entonces en ese momento yo totalmente dejé de bailar, y dije a mi mamá, yo no vuelvo más. No quiero bailar más, yo no quiero hacer nada. Y siempre recuerdo que mi mamá me dejó que pasara el luto, que pasáramos el proceso. Y me encuentro un día con una bailarina que probablemente muchos de ustedes conocen, que es Carmen Espinosa, nuestra querida Chachita. Y Chachita le dice a mi mamá, pero ¿cómo va a ser que esa niña ya no vuelva a bailar? Tan lindo que ella baila y todo eso. Llévasela para donde doña Clara. Y ahí me fui yo para donde doña Clara Elena Ramírez, a volver a tomar clases de ballet, y probablemente tenía unos 15 años. Cuando yo cumplo 15 años, mi mamá me pregunta, ¿y de qué va a ser tu cumpleaños? Y digo yo, de cisne, ¿qué más? En ese momento podemos pedir nosotros un cumpleaños de cisne. Y mi 15 años fue un cumpleaños de cisne, todo de ballet, era todo azul y blanco porque era todo del agua y la bailarina. Y cuando yo cumplí años, al otro día de cumplir 15 años, yo fui a donde mi mamá y mi papá y le dije, bueno, ya yo tengo 15 años, ya yo soy mayor, ya yo soy grande, y yo creo que este es mi último año que yo voy a estar en la escuela, y yo no vuelvo más a la escuela.
yo me quiero ir a vivir para Estados Unidos porque ya yo decidí que yo voy a ser bailarina. Mejor no le voy a contar la respuesta, ¿verdad? Y ni tampoco le voy a contar cuál fue la cara que pusieron mis dos papás, que se miraron y yo no sé cuál de los dos fue el que habló primero. Y mi mamá en un momento iba a comenzar, y ahí mi papá dijo, no te preocupes, mi hija, no hay problema. ¿Qué es lo que tú quieres hacer, bailarina? Ah, pues no hay problema. Tú te vas a donde tú quieras. Tú vas a hacer lo que tú quieras. Pero lo único que yo te pido es que me entregues el título de bachillerato. Me hicieron negociar y así fue. Me gradué de bachillerato, mientras tanto bailaba, que en esa época se fundó el Ballet Concierto Dominicano, que Mónica estuvo también en ese grupo, que fuimos fundadores de Ballet Concierto Dominicano con doña Clara, que Carlos acababa de llegar de Boston. Y ahí comenzamos a Ballet Concierto y pasó un año, quizás un año y medio, porque me gradué muy jovencita. Yo me gradué un poquito antes de cumplir los 17 años, me gradué de bachillerato. Y entonces me fui. Creo que una semana más tarde yo estaba montada en un avión con mi mamá y nos íbamos rumbo a Nueva York. Imagínense ustedes en el año 1982 irse a Nueva York, donde se llamaba por teléfono por collect call, una llamada para cobrar en Santo Domingo, donde había que llamar con el 0, donde no había internet, donde no había nada y donde su niña, que pesaba 91 libras, andaba con un bulto para irse para la escuela todos los días para irme para el ballet. Y ella decía, ¿cómo va a ser en una ciudad como Nueva York en los 80, principios de los 80? Pero allá llegamos y recuerdo cuando mi mamá me dejó en un edificio enorme, que era una residencia donde vivían muchos viejitos y vivíamos unas cuantas estudiantes que iban a NYU y habían otras escuelas que quedaban cerca. Había una escuela, creo que había una selección de Parsons, y en ese sitio solamente vivíamos niñas, jovencitas y viejitos. Eso no era fácil porque teníamos que llegar a las 9 de la noche, pero igual en esa ciudad no era fácil en esa época. Pero me quedaba muy cerquitita de la escuela y allí llegué yo al Joffrey Ballet. Elegí el Joffrey Ballet. No lo elegí, creo que él me eligió a mí también, porque mi ilusión era entrar al New York City Ballet. Yo fui a la audición porque fue mi primera llegada. Ahora uno busca en internet todas las audiciones. Antes tú tenías que montarte, llegar y decir cuándo son las audiciones. Y ahí esperamos como unos días. Fui a la audición y cuando voy a la audición, hay unas reuniones que se hacen con un jurado, con un panel. Me dicen, sí, todo está muy perfecto, pero la estatura mínima para entrar al New York City Ballet a la escuela son 5'4", y yo medía 5'1". Entonces, ellos mismos me sugirieron que fuera la segunda escuela más, en ese momento que era más grande en la ciudad, y fue el Joffrey Ballet, donde fui recibida y donde por casi 5 años fue mi casa, donde tuve una experiencia maravillosa porque tuve la oportunidad de ser parte de un proceso que fue probablemente lo que marcó mi vida como educadora. El Joffrey Ballet en ese momento comenzaba a hacer una alianza con la Universidad de Nueva York, con New York University y con el New World School of the Arts. Comenzaban la alianza donde los bailarines íbamos a las universidades a tomar clases teóricas que no eran las clases per se de ballet. Nos daban psicología, pedagogía, historia del arte, historia de la danza, y eran materias aparte que se tocaban porque en ese momento, en el año 82, eso comenzó a finales del 82, se comenzaban a establecer lo que serían más tarde las licenciaturas de danza en la ciudad de Nueva York. Sí habían muchos estudios donde tú ibas con Madame Darvach, con Finas Young y con todos los mega maestros que habían en ese momento. Entonces nosotros comenzamos ese proyecto piloto que más tarde se convirtió en lo que es hoy la licenciatura del New York University y del New World School of the Arts. A partir de ese momento
se me invitó en el Joffrey Ballet a ser asistente de maestra. Y por supuesto, toda mi vida a mí me han gustado los niños, me ha gustado enseñar, me ha gustado hablar mucho, porque para estar en esto hay que hablar mucho. Y ahí comencé mi proceso y recuerdo una maestra muy sabia, una maestra rusa que en ese momento había en el Joffrey Ballet, que se llamaba Dorothy Lister, que ella me dijo un día, darling, you are the one. O sea, tú eres la que tienes que estar aquí asistiendo todas mis clases conmigo. Era una señora ya mayor, quizás como de la edad que yo tengo ahora, pero en ese momento la veíamos grande. Y ahí comenzó mi verdadera pasión por la enseñanza. Cuando yo entendía y yo veía a estos profesores y a otro que se llamaba Jacques Lebrun, que era un francés de la Ópera de París que estaba en Nueva York, y ellos me alentaban tanto a que yo enseñara y a que estuviera en las filas de la educación, que eso me abrió un mundo completamente diferente de ver la vida dentro del ballet y dentro de la danza. Menciono mucho dentro del ballet porque ustedes, los que me conocen, saben que yo soy una mega apasionada del ballet. Me gustan todas las otras artes, todas las otras vertientes de danza, pero la fijación que yo tengo, quizás porque siempre ha sido la base de mi educación muy, muy arraigada y porque es lo que a mí más me gusta enseñar. Creo que por eso la pasión se voltea un poquito más hacia el ballet. Y como siempre digo que el ballet es la base de todo. Entonces, todo eso que yo hice ahí me fue abriendo tantas puertas que entonces conocí y tuve unas muy buenas amigas mexicanas, puertorriqueñas, que en sus países estaba probablemente ocurriendo lo mismo que estaba pasando en nuestro país. Que teníamos mucho deseo de hacer cosas, pero no teníamos en esos momentos quizás buenos facilitadores o buenos educadores, porque todavía estábamos en la parte donde empíricamente habían muchos maestros y no muchos maestros estudiados como debe de ser para poder enseñar y que sea una enseñanza mega efectiva y que sea duradera y que sea sana para los cuerpos de nuestros alumnos. Entonces ahí caí yo a México porque había un congreso y entonces esta amiga mía que su papá es jazzista, él estaba en el mundo de las bellas artes, se entera de ese congreso y dice que era un congreso de educación y que estaban buscando jóvenes aspirantes a maestros para que asistieran y por supuesto ahí levanto yo la mano y me ofrezco para irme para México y ahí comienza otra parte de la travesía donde comienzo a trabajar con la metodología y el estudio de la escuela Vaganova y de la escuela Secchetti. Cuando uno va conociendo las distintas metodologías, nos vamos dando cuenta cuánto tenemos por aprender y qué tan difícil es prepararnos para nosotros ser maestros eficientes para nuestros alumnos. Y asimismo, en ese largo caminar, un día estando en un concurso en México, que me invitaron a ser jurado, conozco a una señora que era la presidenta de la Alianza Mundial de la Danza, que también tenía el concurso internacional de ballet de la ciudad de Nueva York, Ilona Copen, y conversando con ella un día me dice, óyeme, yo creo que tú pudieras ser parte de mi equipo y venir a trabajar conmigo. Yo digo, bueno, sí, pero ¿cómo es esto? Y entonces, conociendo a Ilona Copen, ahí entro a las filas y al grupo de trabajo de la Alianza Mundial de la Danza. Y ahí es donde mi trabajo como educadora comienza a globalizarse y a internacionalizarse, porque me comenzaron a invitar a dar conferencias, a dar charlas en muchos países, sobre todo en América Latina y en Centroamérica. Y eso también abre una puerta grande. Pero por otro lado, cuando ya yo tenía aproximadamente como 22 años, 23 años, yo decido volver al país. O sea, son muchas vertientes que se van como para todos los lados, pero que convergen en un solo lugar. Y cuando yo decido volver, yo llego y yo digo, bueno, yo estoy aquí.
mi mamá tenía la escuela que la mantuvo hasta que yo llegué, porque ella decía que en algún momento yo iba a volver. Ella no sabía si era verdad que yo iba a volver, porque yo estaba feliz de la vida por allá. Pero yo le dije que sí, que era el momento, y también en ese momento yo vine a bailar en un diciembre, a bailar unas variaciones de Cascanueces, y no, ay Dios mío, no me acuerdo quién era la directora del Ballet Nacional en ese momento. Yo me voy a acordar ahorita. Y imagínate, hace mucho ya. Y entonces me dice, ¿y por qué tú no vienes a bailar al Ballet Nacional? Nosotros tenemos una maestra rusa, Nelly Golovina, doña Carmen Heredia, gracias Mónica. Y doña Carmen Heredia me dice, nosotros tenemos una maestra rusa que se va a pasar aquí un tiempo, y yo quiero que tú vengas a formar parte de la compañía. Entonces, cuando te dicen, bueno, me están ofreciendo que yo venga aquí a la compañía, que yo venga a bailar, me ofrecen ser solista, y yo digo, ya yo tengo mucho tiempo fuera, creo que es el momento de venir a mi país y de volverme. Entonces entré a las filas nuevamente del Ballet Nacional, y pues ahí comenzó todo el proceso de como nosotros teníamos la compañía un poquito diferente a lo que es la compañía de ahora en este momento, pues ahí comenzó la travesía como bailarina en el Ballet Nacional, donde al mismo tiempo estaba desarrollando el proyecto educativo en la escuela. Pero cuando yo llego, la escuela no tiene nombre. Yo llegué, mi mamá tenía una sala con mi hermana Alicia, donde daban unas clases de ballet, y a veces iba Chachita a dar unas clases, pero no tenía ningún nombre. Yo preparo unas niñas para ir a la televisión, porque verdad, ya habíamos llegado, había que hacer algo para que la gente se enterara que estábamos aquí. Y fue en el programa El Gordo de la Semana. Ya se me está quitando el frío. Entonces fue en el programa del Gordo de la Semana cuando yo voy a bailar. Yo bailo en el programa, pero llevo también un grupo como de 10 o 12 niñas. Y en ese momento viene el señor Freddy Verasgoico. Y entonces con ustedes les presento, y él mismo no sabía qué nombre iba a decir, y dijo, el Ballet Clásico Infantil, porque vio todas esas niñas ahí. Señores, así se les quedó el nombre a la escuela. Y de ahí viene el nombre Ballet Clásico Infantil. Y así como Ballet Clásico Infantil se llamó por probablemente 15 años bajo ese nombre. ¿Qué pasa? Que con el tiempo el proyecto educativo pues va madurando, y llega un momento que la gente decía, pero ¿qué es lo que tú estás diciendo de infantil? Ballet Clásico Infantil, pero ¿a dónde? Si lo menos que tienes infantil. Yo vengo aquí, presento una función en el Teatro Nacional, presento por primera vez El Lago de los Cisnes, el ballet completo, y se llamaba Ballet Clásico Infantil. Entonces se arma una polémica pública tan grande que yo digo, pero espérate, no hay problema. El problema es cambiarle el nombre. Pues le cambio el nombre, ya no se llama Ballet Clásico Infantil, ahora se llama Ballet Clásico Alina Abreu. Y ahí cambia y toma otro nombre, y se llama Ballet Clásico Alina Abreu. El tiempo va pasando. En esa época nosotros estábamos ubicados en el Evaristo Morales, y pues se da la oportunidad de la vida de tener un edificio y tener una escuela propia y poder construir. Entonces, cuando comenzamos ese proceso, un día estábamos en una reunión familiar donde estaba un tío de mi esposo, que era muy sabio, muy viajado, vivía entre Nueva York y París. Nosotros le llamamos cariñosamente el tío José. Y cuando comienzo a hablarle del proyecto, que él me pregunta, ¿y qué tú vas a hacer? Que yo veo la construcción del edificio y ¿qué tú vas a hacer ahí? Tanto espacio. Y eso todo es de ballet. Yo le decía, ay sí, tío José, todo eso es de ballet. Yo no sé cómo, pero yo voy a tener la suerte más grande, que con tantos salones al mismo tiempo, yo solamente voy a trabajar 2 horas en la tarde, y así me puedo ocupar de mi familia. Qué mentira tan grande. Trabajo hasta las 10 de la noche todos los días, y la escuela se cierra a las 10 y pico, y comenzamos a las 8 de la mañana. Eso nunca fue así. Y cuando el tío José me ve, me dice, pero es que tú no le puedes poner Ballet Clásico Alina Abreu, porque tú no solamente das ballet,
tú das clase de danza española, tú das clase de jazz. Es que tú eres un conservatorio. Y yo, oh, tienes razón. Y entonces él me preguntó que cómo yo enseñaba. Y cuando yo le hago la historia de cómo yo enseño, es que él dice, es que tú no puedes ponerle ballet clásico a Lina Abreu, ni ballet a Lina Abreu. Lo tuyo es un proyecto educativo, porque a veces nosotros hacemos la cosa y no nos damos cuenta de lo que hacemos, porque lo hacemos por intuición y por pasión. Entonces, en ese momento, cuando yo me di cuenta, cuando yo comencé a contarle al tío José, yo le decía, no, cada clase tiene un programa donde ese programa se aplica por mes, por nivel, por edad, por esto. Y él me dice, entonces tú no eres un estudio ni una escuela normal. Eso solamente lo hacen los conservatorios. Y por eso, en ese momento, nuestra institución adquiere el nombre de Conservatorio de Danzas Alina Abreu. ¿Qué pasa? Ahí yo no me quedo. Va pasando el tiempo y cuando tú veías a una niña que tomaba clase de ballet, tú le preguntabas, ay, ¿y en qué escuela tú estás? Y la niña que te respondía, en Alina Abreu. Y tú veías a otra niña por ahí, por cualquier sitio, ay, qué linda la niña con un tutú en un mall. ¿Y a dónde ella va a tomar clase de ballet? Alina Abreu. Entonces, con el tiempo, lo que era conservatorio, lo que era ballet clásico, Alina Abreu, el nombre se fue convirtiendo en una marca. Y yo pierdo mi identidad como persona. Entonces, ya llegaba un momento que la gente no necesitaba conocerme. La gente no necesitaba saber cómo era mi cara, sino que todo el mundo sabía que era Alina Abreu igual a ballet, igual a danza, igual a clase, igual a educación. Entonces, así es como nosotros convertimos con el tiempo nuestro nombre en Alina Abreu y de apellido Conservatorio de Danzas. Más, sin embargo, cada vez que nosotros como institución salimos fuera del país con una función o una presentación de nivel profesional, nosotros nos llamamos Ballet Alina Abreu. Por eso probablemente muchos de ustedes han visto toda la promoción de Sueño de una noche de verano, que es nuestra próxima producción en la primera semana de diciembre, donde nosotros presentamos como Ballet Alina Abreu, porque es una producción distinta a lo que nosotros presentamos en el conservatorio como cierre de periodo escolar, donde nosotros los presentamos eso todos los años, donde todos y cada uno de los estudiantes participan en esas funciones que duran una semana completita, donde hacemos entre 8 o 10 funciones dependiendo del año y de la cantidad de alumnados que tengamos. Pero verdaderamente yo siento y entiendo que cuando nosotros vivimos esto desde el amor, desde la pasión, son cosas distintas, porque nosotros podemos tener distintos resultados. Ahora, al que no le guste esto y no le apasione, que no se meta nunca, porque esto es lo más sacrificado, lo más, la devoción más grande que uno tiene que tener, el apostolado más grande que existe es tener una institución de danza responsable en la educación de sus hijos y de las familias que llegan a nuestras manos cada día. Es una responsabilidad demasiado grande, donde nosotros, como dice mi papá, mi hija, en la vida no solamente hay que ser serio, también hay que aparentarlo. Entonces, cuando nosotros estamos al frente de una institución, nosotros tenemos que ser el modelo de rol que cada uno de sus hijos o de nuestros hijos quisiera tener para su vida. Esta soy yo, desde mi corazón. Así es que cualquier cosa.
No sé si hacen preguntas. Fue un placer, Lina. Bueno, para mí, pero espérense, yo tengo que decir algo, porque no lo puedo dejar pasar. Miren, esta niña que está aquí, Valentina Grillo, se me está atrabancando la garganta. Llegó a mis manos cuando ella tenía 3 años de edad. Valentina fue mi alumna. Valentina yo la crié en la danza, en la vida. Y luego de que fue alumna, bailarina, profesional, estudió arquitectura, seguía conmigo en el ballet, se convirtió también en parte de los procesos de producción, fue maestra de ballet, de jazz, de todo. O sea que esto es un verdadero resultado. Es el producto de lo que es una educación en la danza. Y además me llena de muchísimo orgullo ver que sigue trabajando para la danza y por la danza. Así es. Pues gracias. Vamos a hacer una fotico. Ven, Soraya, antes que te presenten. Ven. Una foto, no sé si... Nike. Gracias, Lina. Dejo a Patricia. Muchísimas gracias, Alina. Otro aplauso para ella, por favor. Qué bella. Yo me quedo con algo tan bonito y tan importante que dijo Alina. Bueno, todo lo que dijo fue maravilloso, pero me gustó mucho la parte donde grandes maestros y maestras pueden influir e impactar en la vida de un estudiante, a modo tal que ese estudiante se dedica a la danza y entrega su vida a la danza. Porque justamente de eso quiero hablar para presentar a nuestra siguiente invitada, quien es mi mentora en la danza y en la vida. Exactamente, una maestra que no solamente me enseñó a bailar, sino que también me enseñó la vida, los valores, la responsabilidad, el compromiso, o sea, a pensar en danza, a vivir la danza y a entregarme a ella. Y no solamente a mí, sino a un montón de estudiantes también que se dedican hoy en día de manera profesional a la danza, y otros estudiantes que, aunque no se dediquen a la danza, son exitosos en otros espacios. O sea, la danza lo lleva a ser exitoso en lo que se dediquen.